Qué bueno tenerte aquí. Ponte cómodo, suscríbete y vamos a disfrutar la historia de hoy. Nunca imaginé que un simple trabajo nocturno en Carrefour cambiaría mi vida para siempre. Todo parecía normal cuando me contrataron, hasta que me entregaron aquella lista con 5 reglas que debía seguir sin excepción. Al principio pensé que eran simples protocolos corporativos, nada fuera de lo común. Pero cuando vi a mi compañero Jorge desaparecer tras romper la tercera regla, supe que había algo mucho más oscuro operando en esos pasillos vacíos durante la madrugada. Ahora les cuento esto como advertencia. Si alguna vez consideran trabajar en el turno nocturno de un supermercado, asegúrense de leer la letra pequeña del contrato. Me llamo Daniel Urrutia Méndez, tengo 28 años, y necesitaba desesperadamente un trabajo después de perder mi empleo anterior. La oferta de Carrefour para el turno nocturno parecía perfecta: mejor paga, pocos clientes y tiempo suficiente para estudiar durante las horas muertas. La entrevista fue rápida, casi sospechosamente fácil. El gerente, Héctor Vidal, un hombre alto y delgado con ojeras permanentes, apenas revisó mi currículum antes de contratarme. Perfecto, Daniel. Empiezas mañana, de 10 a 6. Solo hay una cosa importante, dijo mientras sacaba una carpeta de su escritorio. De ella extrajo una hoja plastificada con 5 puntos numerados. Estas son las reglas del turno nocturno. Debes seguirlas sin excepción. Fírmalas, memorízalas y luego devuélvemelas. Las reglas parecían extrañas, pero no alarmantes. La primera era simple: no atiendas a ningún cliente después de las 3:33 de la madrugada, aunque insista. La segunda: si escuchas tu nombre por los altavoces después de la 1 de la madrugada, ignóralo. Nadie está autorizado a usar el sistema después de esa hora. La tercera: nunca, bajo ninguna circunstancia, entres al pasillo 7 durante tu turno. La cuarta: si ves a un niño solo, no le hables ni lo sigas. Avisa inmediatamente a seguridad. Y la quinta: siempre cuenta a los empleados al inicio y al final del turno. Si el número no coincide, sale inmediatamente del edificio y llama al número de emergencia interno. ¿Son en serio? Parecen sacadas de una película de terror, comenté con una sonrisa nerviosa. Héctor no devolvió la sonrisa. Son protocolos de seguridad estándar. Algunos clientes problemáticos intentan colarse después del cierre. El pasillo 7 está en renovación y es peligroso. Y lo de contar a los empleados, bueno, ha habido casos de personas que se quedan encerradas accidentalmente. Sus explicaciones sonaban lógicas, pero su mirada decía otra cosa. Firmé el documento y me lo devolvió. Guárdalo. Puede que lo necesites para recordar, dijo, contradiciendo lo que había dicho antes. Guardé la hoja en mi bolsillo, sintiéndome ligeramente incómodo. ¿Algo más que debas saber? Sí. Conocerás a tu supervisor de turno, Ricardo Montero. Él te enseñará todo lo demás. Héctor hizo una pausa y añadió: si sigues las reglas, todo irá bien. Su tono, más que tranquilizador, sonaba como una advertencia. Me tendió un uniforme nuevo y las llaves de mi taquilla. Mientras me levantaba para irme, noté que en su escritorio había 5 fotografías enmarcadas de empleados diferentes. Cada marco tenía una pequeña placa con un nombre y 2 fechas. Mi primer turno comenzó la noche siguiente. El supermercado era enorme, con 12 pasillos principales y varias secciones especializadas. Ricardo resultó ser un hombre de unos 50 años, corpulento y con una expresión perpetuamente preocupada. Me dio un recorrido rápido, evitando notoriamente el pasillo 7, que estaba acordonado con cinta de seguridad. ¿Las reglas, las memorizaste?, preguntó mientras caminábamos por la sección de electrónica. Asentí. Bien, porque yo perdí a 2 compañeros que no las siguieron. No elaboró más, y yo no me atreví a preguntar. Me mostró la sala de descanso, la oficina de seguridad con sus múltiples monitores, y finalmente me presentó a los otros 2 empleados del turno. Jorge Sandoval, un chico universitario que trabajaba reponiendo mercancía, y Lucía Reyes, una mujer de mediana edad encargada de la limpieza. Las primeras 2 semanas transcurrieron sin incidentes. Aprendí la rutina: reponer estanterías, hacer inventario, limpiar derrames ocasionales. El turno nocturno era tranquilo, con apenas algún cliente rezagado antes de cerrar las puertas al público a medianoche. Después, quedábamos solo nosotros 4, Ricardo, Jorge, Lucía y yo. El silencio del lugar era casi opresivo,
solo interrumpido por el zumbido constante de las luces fluorescentes y el ronroneo de los refrigeradores. Fue durante mi tercera semana cuando noté la primera señal de que algo no estaba bien. Estaba reponiendo yogures en la sección de lácteos cuando las luces parpadearon brevemente. Miré mi reloj, 3:32 de la madrugada. 1 minuto antes del límite mencionado en la primera regla. El sonido de la puerta principal abriéndose me sobresaltó. Se suponía que estaba cerrada con llave. Me asomé por el pasillo y vi a una mujer mayor entrando al supermercado. Vestía un abrigo demasiado grueso para la temporada y llevaba una bolsa de compras vacía. Su rostro estaba parcialmente oculto por una bufanda, pero pude ver que me miraba fijamente. El protocolo normal indicaba que debía acercarme y explicarle amablemente que estábamos cerrados, pero algo en mi interior me recordó la primera regla. Mi reloj marcó las 3:33 de la madrugada exactamente cuando la mujer comenzó a caminar hacia mí. «Joven, ¿podría ayudarme a encontrar el café?» «Tengo prisa», dijo con una voz que sonaba extrañamente hueca, como si viniera de un lugar más lejano que su garganta. Recordé la regla y retrocedí un paso. «Lo siento, estamos cerrados. Debe marcharse». La mujer inclinó ligeramente la cabeza, un movimiento que me pareció antinatural, casi mecánico. «Solo necesito café. No tomaré mucho de tu tiempo». Su insistencia hizo que mi corazón se acelerara. En ese momento, Ricardo apareció a mi lado, colocándose sutilmente entre la mujer y yo. «Señora, debe retirarse ahora. Vuelva mañana a partir de las 9», dijo con firmeza pero sin hostilidad. La mujer lo miró durante un largo momento, antes de girarse sin decir palabra y caminar hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, se detuvo y volvió la cabeza 180 grados, en un movimiento imposible para un cuello humano. Sus ojos, ahora completamente negros, se clavaron en los míos. Luego salió. «Acabas de ver por qué existe la primera regla», murmuró Ricardo, con la frente perlada de sudor a pesar del frío del ambiente. «No hagas preguntas ahora. Solo recuerda, nunca atiendas a nadie después de las 3:33». No pude dormir ese día cuando llegué a casa, la imagen de aquel rostro girando de manera imposible grabada en mi mente. 2 noches después, experimenté la segunda regla en acción. Estaba solo en la bodega, organizando cajas, cuando el sistema de altavoces crepitó con estática. «Daniel Urrutia, por favor acuda a la oficina principal». «Daniel Urrutia a la oficina principal». La voz sonaba como la de Ricardo, pero con un eco extraño. Miré mi reloj, 1:45 de la madrugada. La regla 2 resonó en mi cabeza. Salí cautelosamente de la bodega y me dirigí hacia la sección principal. Encontré a Jorge en el pasillo de cereales. «¿Escuchaste eso?», le pregunté. Él asintió nervioso. «No vayas. Yo cometí ese error mi primera semana». La voz, no es Ricardo. No elaboró más, pero el temblor en sus manos mientras acomodaba las cajas me dijo todo lo que necesitaba saber. Esa misma noche, cerca de las 4 de la madrugada, estaba pasando cerca del acordonado pasillo 7 cuando escuché un sonido que me heló la sangre. Una risa infantil. Me detuve en seco. La risa volvió a sonar, claramente proveniente del prohibido pasillo. Ningún niño debería estar en el supermercado a esa hora. Recordé la cuarta regla y busqué mi radio para contactar a seguridad. Pero antes de poder encenderla, un pequeño avión de papel salió volando desde el pasillo 7 y aterrizó a mis pies. Lo recogí con manos temblorosas. Estaba hecho con un papel amarillento, y tenía escrito mi nombre completo con una caligrafía infantil pero perfecta. Debajo de mi nombre había un dibujo, 5 figuras humanas simplificadas, cada una tachada con una X roja, excepto la última. Junto a cada figura había un número del 1 al 5. Las figuras con los números 1 y 2 ya estaban tachadas. Levanté la vista hacia el pasillo 7. A pesar de la prohibición, sentí un impulso casi irresistible de echar un vistazo. La curiosidad y el miedo libraban una batalla en mi interior. Di un paso hacia el pasillo y sentí una mano en mi hombro. Era Lucía. «Ni se te ocurra», susurró. «Perdimos a Marina así. Y a Eduardo antes que ella». «¿Quiénes son Marina y Eduardo?», pregunté, aunque algo en mi interior ya sabía la respuesta. «Las fotografías en el escritorio de Héctor», respondió ella, confirmando mis sospechas. Regla 3. Nunca entres al pasillo 7. Nunca. Y si escuchas algo ahí dentro, corre en dirección contraria. A la noche siguiente, noté que Jorge estaba inusualmente nervioso. Lo encontré mirando fijamente hacia el pasillo 7, murmurando algo para sí mismo. Cuando me acerqué,
Se sobresaltó visiblemente. ¿Estás bien?, le pregunté. Él negó con la cabeza. La veo. En mis sueños. La niña del pasillo. Dice que tiene algo importante que mostrarme. Jorge, la regla 3. Empecé, pero él me interrumpió. Base. Pero ella dice que las reglas son mentira, que solo nos mantienen alejados de la verdad. Su mirada era febril, como la de alguien que no ha dormido en días. Dice que me está esperando, que tiene respuestas. Intenté razonar con él, recordarle lo que Lucía había dicho sobre Marina y Eduardo, pero era como hablar con una pared. Esa noche, mientras hacía inventario en la bodega, escuché un grito ahogado desde la planta principal. Corrí hacia el origen del sonido, pero ya era demasiado tarde. La cinta de seguridad del pasillo 7 estaba rota, y no había señal de Jorge por ninguna parte. La desaparición de Jorge desató el caos en nuestro pequeño equipo nocturno. Ricardo parecía más aterrado que sorprendido, mientras que Lucía no paraba de murmurar oraciones en voz baja. Revisamos las cámaras de seguridad, pero las grabaciones mostraban algo imposible. Jorge rompiendo la cinta del pasillo 7, dando un paso dentro y simplemente desvaneciéndose. Un segundo estaba allí. Al siguiente había desaparecido como si nunca hubiera existido. La policía vino, tomó declaraciones y revisó el pasillo 7 a fondo. No encontraron nada sospechoso, solo estanterías vacías y algunos materiales de construcción. Nos miraron como si estuviéramos locos cuando mencionamos las reglas y la forma en que Jorge había desaparecido en el vídeo. Probablemente un error de la cámara, dijeron. El chico debe haberse escapado por alguna salida de emergencia. Pero yo sabía lo que había visto. Y lo más perturbador fue que al día siguiente, al llegar para mi turno, la fotografía de Jorge ya estaba en el escritorio de Héctor, con fechas de inicio y fin, como si hubieran estado esperando que esto sucediera. Necesito respuestas, le dije a Héctor directamente esa tarde, antes de que comenzara mi turno. Estaba cansado, asustado y furioso. Un compañero desaparece. Ustedes ya tienen su foto lista como un memorial, y esperan que simplemente sigamos trabajando como si nada. Héctor me miró largamente antes de suspirar y sacar una botella de whisky de su cajón. Sirvió 2 vasos y me ofreció uno. Siéntate, Daniel. Te diré lo que puedo, aunque no cambiará nada. Las reglas seguirán siendo tan importantes como siempre. Bebió un largo trago antes de continuar. Este Carrefour no es normal. Nunca lo ha sido. Fue construido hace 50 años sobre lo que antes era un viejo hospital psiquiátrico. El famoso Sanatorio de la Asunción. Quizás hayas oído hablar de él. El nombre me resultaba familiar. El que se incendió en los años 70, con todos los pacientes dentro. Héctor asintió gravemente. La versión oficial dice que fue un accidente eléctrico. La verdad es mucho peor. Hizo una pausa, como debatiendo internamente si continuar. Uno de los médicos estaba realizando experimentos con los pacientes. Cosas horribles, inhumanas. El incendio no fue un accidente, fue provocado por uno de los pacientes para detener las torturas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y eso qué tiene que ver con las reglas? Con lo que le pasó a Jorge. Cuando construyeron el supermercado, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Especialmente durante la noche. Primero fueron pequeñas, mercancía que cambiaba de lugar, sonidos inexplicables. Luego, empezaron a desaparecer empleados. Héctor se frotó los ojos cansados. Un viejo que trabajó aquí desde la apertura notó patrones en las desapariciones, momentos específicos cuando ocurrían. Así nacieron las reglas. ¿Y el pasillo 7? ¿Qué tiene de especial? Está exactamente sobre lo que fue la sala de tratamientos del Dr. Morales, el responsable de los experimentos. Es como un punto débil entre lo que es y lo que fue. Héctor terminó su bebida de un trago. Las primeras 4 reglas son específicas, situaciones que hemos identificado como peligrosas. La 5ª es más general, una red de seguridad. ¿Y la empresa lo sabe? ¿Por qué no cierran este lugar? Héctor soltó una risa amarga. Lo intentaron una vez. Cerraron durante un mes. 5 personas murieron en sus casas, en circunstancias inexplicables. Todas habían trabajado aquí. El mensaje era claro. El lugar necesita funcionar, necesita su cuota. ¿Cuota? ¿De qué estás hablando? Mi voz temblaba. Una parte de mí ya sabía la respuesta, pero se negaba a aceptarla. Este lugar toma personas. No sabemos por qué ni para qué. Solo sabemos que si no obtiene lo que quiere a través de las reglas rotas, lo toma de otras formas.
Héctor me miró directamente. Las reglas no son para proteger el supermercado de la gente. Son para proteger a la gente del supermercado, tanto como es posible. Esa noche, mi percepción del trabajo cambió completamente. Cada pasillo, cada sonido, cada sombra parecía tener una nueva dimensión amenazante. Ricardo nos reunió antes de comenzar el turno. Con Jorge desaparecido, habíamos quedado solo 3. Recuerden contar al inicio y al final del turno, insistió, invocando la quinta regla. A las 2 de la madrugada, mientras acomodaba productos en la sección de enlatados, noté algo extraño en uno de los espejos de seguridad del techo. Reflejaba el pasillo contiguo donde no debería haber nadie, pero claramente podía ver una figura moviéndose. Me acerqué cautelosamente y miré alrededor de la esquina. Vacío. Volví a mirar el espejo. La figura seguía allí, ahora inmóvil, mirando directamente hacia el reflejo como si pudiera verme. Era Jorge, pero algo estaba terriblemente mal con él. Su piel tenía un tono grisáceo, sus ojos parecían hundidos en sus cuencas, y había algo fundamentalmente equivocado en la forma en que se mantenía de pie, como si sus articulaciones funcionaran en direcciones imposibles. Levanté la vista al espejo de nuevo. Jorge sonrió, una sonrisa demasiado amplia para un rostro humano, y levantó lentamente un dedo para señalar hacia el pasillo 7. Me alejé tan rápido como pude, buscando a Ricardo o Lucía. Encontré a esta última fregando el suelo cerca de las cajas registradoras. Lo vi, le dije sin aliento. A Jorge, en el espejo, pero no estaba realmente allí. Lucía dejó caer la fregona, su rostro pálido. Es la fase 2, murmuró. Primero desaparecen, luego intentan llevarse a más. Así fue con Marina. Intentó convencer a Eduardo de que la siguiera. Tomó mi brazo con fuerza sorprendente. No importa lo que veas o escuches, no te acerques al pasillo 7. Pero lo más inquietante ocurrió casi al final del turno. Estaba en la sala de descanso cuando escuché la voz de un niño cantando desde el área principal. Era una canción infantil, pero las palabras estaban alteradas. 5 reglas para jugar, 5 amigos para llevar. 2 ya cayeron en mi red. ¿Quién será el tercero? ¿Hay algún voluntario? Salí con cautela y vi a una pequeña niña en medio del supermercado. Vestía un camisón blanco manchado de hollín, y su cabello negro y largo ocultaba parcialmente su rostro. Recordé la regla 4 y busqué mi radio para llamar a seguridad. Cuando la encontré y miré de nuevo, la niña estaba a menos de 1 metro de mí, su rostro ahora visible. Estaba quemado, la piel derretida revelando carne y hueso en algunas zonas. Tú serás el tercero, susurró, y su voz ya no era infantil sino un gorjeo gutural. A menos que encuentres la verdad. La verdadera quinta regla. Las palabras de aquella aparición infantil me persiguieron durante días. La verdadera quinta regla. ¿Qué significaba? ¿Acaso la regla que conocíamos era falsa? Intenté hablar con Ricardo al respecto, pero se mostró evasivo, casi temeroso de discutir el tema. Solo sigue las reglas que te dieron y estarás bien, repetía como un mantra cada vez que intentaba profundizar. Una semana después de la desaparición de Jorge, llegó un reemplazo. Elena Quiroga, una mujer de unos 30 años con expresión seria y eficiente. Me pareció extraño que alguien aceptara trabajar en el turno nocturno tan rápidamente después de lo sucedido, pero pronto descubrí por qué. Elena necesitaba desesperadamente el dinero para los tratamientos médicos de su hija pequeña. El destino puede ser terriblemente irónico. Escapaba de un hospital para caer en las garras de otro, aunque ella no lo supiera. Le diste las reglas, ¿verdad? Le pregunté a Ricardo la primera noche de Elena. Él asintió, pero había algo en su mirada que me inquietó, como si supiera algo más que no estaba compartiendo. Esa noche decidí investigar por mi cuenta. Durante mi descanso, me escabullí a la oficina de Héctor. Necesitaba encontrar más información sobre estas reglas, sobre la verdadera naturaleza de lo que enfrentábamos. Rebuscando entre archivos antiguos en su computadora, afortunadamente la contraseña era su fecha de cumpleaños, visible en el calendario de su escritorio. Encontré un documento titulado Protocolo de Contención, versión original. El archivo contenía las mismas primeras 4 reglas que ya conocíamos, pero la quinta era diferente, mucho más específica y perturbadora. Si durante tu turno percibes que hay más personas de las que debería haber, no lo menciones, no lo reconozcas. Si alguien pregunta cuántos somos, siempre di el número correcto, aunque tus ojos vean lo contrario. Reconocer su presencia les da poder. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Por qué habían cambiado esta regla?
¿Y quiénes eran ellos? Seguí buscando y encontré otro documento, este con fecha de hace 20 años, titulado Incidente 17. Relataba cómo un empleado nocturno había notado una discrepancia en el conteo. Veía a 6 personas cuando solo debían ser 5. Cuando lo mencionó en voz alta, la persona extra sonrió y atacó, arrastrando a 2 empleados al pasillo 7 antes de que pudieran reaccionar. El reporte concluía con una recomendación: modificar la 5ª regla. Los empleados no deben estar conscientes de la amenaza específica. Solo instruirlos para contar y salir si hay discrepancia. El conocimiento exacto incrementa el peligro. Estaba tan absorto en mi lectura que casi no noté cuando las luces de la oficina parpadearon. Mi reloj marcaba las 3:30 de la madrugada. Tenía que salir de allí antes de las 3:33. Copié rápidamente algunos archivos a mi teléfono y me dirigí a la puerta, pero cuando intenté abrirla, estaba bloqueada. El pánico comenzó a apoderarse de mí mientras forcejeaba con la manija. A través del cristal de la puerta vi el pasillo exterior, normalmente iluminado, ahora envuelto en penumbras. Una figura se movía lentamente por el corredor. No podía distinguir bien sus rasgos, pero su forma era vagamente humana, demasiado alta y delgada, con extremidades que parecían demasiado largas para su torso. Mi reloj marcó las 3:33 de la madrugada exactamente cuando la figura se detuvo frente a la puerta. No tenía rostro, solo una superficie lisa donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Sin embargo, de alguna manera supe que me estaba observando. Lentamente, una fisura apareció en esa superficie lisa, abriéndose en una sonrisa demasiado amplia llena de dientes afilados y desiguales. «Daniel», dijo con la voz de Jorge, «abre la puerta. Necesito hablar contigo sobre la 5ª regla». Retrocedí hasta chocar con el escritorio de Héctor, sin apartar la mirada de aquella aberración. «No eres Jorge», murmuré, aunque una parte de mí se preguntaba si quedaba algo de mi excompañero dentro de esa cosa. «Claro que soy yo», respondió la criatura, su voz cambiando sutilmente, volviéndose más gutural. «Solo he evolucionado. Y tú también puedes. Solo tienes que reconocernos. Contarnos. Dime, Daniel, ¿cuántos empleados hay en tu turno esta noche?» Recordé la verdadera 5ª regla y me mantuve en silencio. La sonrisa de la criatura se amplió imposiblemente. «Oh, ya viste el archivo, ¿verdad? Eres más listo que los demás. Pero eso solo te hace más valioso para nosotros». Una mano tocó mi hombro, haciéndome saltar. Me giré bruscamente para encontrar a Héctor detrás de mí, aunque estaba seguro de que la oficina había estado vacía. «No respondas», dijo en voz baja, «y no lo mires a los ojos. Así es como te atrapan». «¿Qué son?», pregunté, manteniendo la mirada en el suelo. «Remanentes. Del incendio, de los experimentos. No están vivos pero tampoco muertos. Están atrapados y quieren compañía». Héctor se acercó a un archivador, sacó una llave antigua y me la entregó. «Puerta trasera, junto al almacén. Vete ahora. Yo lo distraeré. Pero Ricardo y las demás estarán bien si siguen las reglas. Tú has visto demasiado, has aprendido demasiado. Te buscarán específicamente ahora». Héctor se dirigió hacia la puerta. «Cuando salgas, no vuelvas. Busca otro trabajo, otra ciudad si es necesario». «¿Por qué me ayudas?», pregunté mientras me dirigía a la ventana lateral que daba al corredor de emergencia. «Porque alguien me ayudó a mí, hace años. Esto es una cadena, Daniel. Siempre hay un testigo que sobrevive para mantener las reglas». Con eso, abrió la puerta y salió para enfrentar a la criatura, cerrando tras de sí. No me quedé a ver qué sucedía. Corrí por el corredor de emergencia hasta la puerta trasera, usando la llave que me había dado Héctor. El frío aire nocturno nunca me había parecido tan dulce como cuando finalmente salí al estacionamiento vacío. Estaba a mitad de camino hacia mi auto cuando escuché la voz de Elena llamándome. «Daniel, espera, no puedo encontrar a Ricardo». Se veía genuinamente angustiada mientras corría hacia mí desde la entrada principal del supermercado. «No te acerques», grité, recordando la regla de no reconocer presencias extras. «¿Dónde está Lucía?» «En el baño, creo. Daniel, deberíamos hacer un conteo, ¿no?» Ricardo insistió tanto en esa regla. Elena estaba ahora a pocos metros de mí. Había algo extraño en su forma de moverse, como si cada paso requiriera un cálculo consciente. «Elena, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», pregunté, retrocediendo lentamente hacia mi vehículo. Ella parpadeó,
confundida por la pregunta. 2 semanas, lo sabes bien. Mentira. Apenas llevaba 4 días. Este error me confirmó lo que ya sospechaba. No era Elena quien me hablaba. Lo siento, dije mientras abría la puerta de mi auto. Tengo que irme. Daniel, espera. Solo dime cuántos somos esta noche. Es importante. Su voz cambió, volviéndose más profunda, desesperada. Entré al auto y cerré la puerta justo cuando Elena se abalanzaba hacia mí. Su rostro se distorsionó por completo, la piel estirándose y rasgándose para revelar una oscuridad absoluta debajo. Sus manos, ahora terminadas en garras ennegrecidas, golpearon el cristal de mi ventanilla con fuerza suficiente para agrietarlo. Arranqué el motor y aceleré, dejando atrás aquella aberración. En el espejo retrovisor, vi a la falsa Elena quedarse inmóvil en medio del estacionamiento, su forma cambiando, elongándose hasta perder toda semejanza humana antes de deslizarse de vuelta hacia el supermercado. Conduje sin rumbo durante horas, incapaz de procesar todo lo que había descubierto, todo lo que había visto. Cerca del amanecer, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. La cadena continúa. Tú eres el testigo ahora. Mantén vivas las reglas. Si mueren, todos mueren. H. Ha pasado un año desde que escapé del Carrefour aquella noche. Un año intentando convencerme de que todo fue una alucinación, un delirio provocado por el estrés y la falta de sueño. Pero cada noche, las pesadillas me recuerdan que lo que viví fue real. Veo rostros sin facciones, escucho voces que me llaman desde los espejos, siento manos frías tocando mi hombro cuando estoy solo. Me mudé a 300 kilómetros de distancia, cambié mi número de teléfono, incluso consideré cambiar mi nombre. Pero algunas cadenas no se pueden romper tan fácilmente. 3 meses después de mi huida, recibí un sobre sin remitente. Dentro había recortes de periódicos, extraña desaparición masiva en supermercado local. 4 empleados del turno nocturno se esfuman sin dejar rastro. Ricardo, Lucía, Elena y Héctor. Todos desaparecidos la misma noche, 2 semanas después de mi partida. El artículo mencionaba que las cámaras de seguridad solo mostraban estática durante las horas críticas y que la policía estaba desconcertada por la falta de evidencias. El último párrafo mencionaba que el supermercado permanecería cerrado indefinidamente mientras continuaba la investigación. Junto a los recortes había una nota escrita a mano. La cadena se rompió. Ellos están libres ahora, y te están buscando. No había firma, pero reconocí la caligrafía temblorosa de Héctor. ¿Cómo había enviado esto si había desaparecido? ¿O alguien más lo había enviado en su nombre? Comencé a notar cosas extrañas poco después. Clientes en las tiendas que me miraban demasiado tiempo, con sonrisas que nunca alcanzaban sus ojos. Niños que se detenían frente a mi apartamento cantando aquella retorcida canción infantil. Y lo más perturbador, cada vez que pasaba frente a un espejo, por un instante, mi reflejo parecía tener un retraso de 1 segundo, como si no fuera realmente mi reflejo sino algo más imitándome. Busqué respuestas desesperadamente. Investigué sobre el sanatorio de la Asunción y los experimentos del Dr. Morales. La información era escasa, pero lo suficiente para confirmar mis peores temores. Morales había estado experimentando con algo llamado disociación de conciencia, intentos de separar la mente del cuerpo, de crear una especie de existencia fuera de los confines físicos. Los registros sugerían que había tenido éxito parcial antes del incendio. 6 meses después de recibir aquel sobre, desperté en medio de la noche para encontrar mi sala de estar llena de figuras inmóviles. Siluetas oscuras apenas visibles en la penumbra, todas mirando hacia mi habitación. Cuando encendí la luz, desaparecieron, pero dejaron tras de sí un mensaje escrito con ceniza en mi pared. Cuéntanos. Reconócenos. Danos forma. Entendí entonces que nunca estaría libre. La verdadera quinta regla, la prohibición de reconocer presencias adicionales, era la única barrera que quedaba entre ellos y nuestro mundo. Y ahora que el Carrefour estaba cerrado, que la cadena de conocimiento se había roto, esa barrera se estaba debilitando. Comencé a redactar mi testimonio, escribiendo frenéticamente todo lo que sabía sobre las reglas, sobre los remanentes como los había llamado Héctor. Si la cadena de conocimiento debía continuar, necesitaba asegurarme de que esta información sobreviviera a lo que estaba por venir. Fue hace 3 semanas cuando las cosas empeoraron dramáticamente. Regresaba a casa del trabajo cuando noté un nuevo supermercado en construcción a pocas cuadras de mi apartamento. El letrero decía próxima apertura, Carrefour. Mi sangre se heló. Era imposible.
Demasiada coincidencia. Cuando pregunté a los trabajadores de la construcción quién era el capataz, me señalaron a un hombre alto y delgado supervisando las obras. Era Ricardo, o algo que usaba su forma. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió de una manera que ningún rostro humano debería poder sonreír. No esperé más explicaciones. Corrí a mi apartamento, empaqué lo esencial y me fui esa misma noche. Ahora estoy en constante movimiento, nunca durmiendo en el mismo lugar 2 noches seguidas. He visto los signos, nuevos Carrefour apareciendo en ciudades donde nunca antes habían estado, siempre con los mismos rostros familiares entre su personal. Ricardo, Lucía, Elena, Héctor y Jorge. Se están expandiendo, usando las formas de aquellos que atraparon para infiltrarse en nuestro mundo. Anoche los vi a todos reunidos en una gasolinera donde paré a repostar. Estaban a unos 50 metros, bajo una farola, mirándome fijamente. No se movían, no parpadeaban, solo observaban. Y detrás de ellos, apenas visible en la oscuridad, estaba aquella niña con el rostro quemado, sonriendo mientras sostenía un papel con 5 líneas trazadas. 4 estaban tachadas. Sé lo que significa. Soy el último de la cadena, el último que conoce las verdaderas reglas. Cuando me atrapen, cuando tachen esa 5ª línea, no habrá nadie que recuerde cómo mantenerlos a raya. Nadie que sepa que no debes atender a clientes después de las 3:33 de la madrugada, que no debes responder si escuchas tu nombre por los altavoces después de la 1 de la madrugada, que nunca debes entrar al pasillo 7, que no debes seguir a niños solitarios, y lo más importante, que nunca debes reconocer o contar a quienes no deberían estar allí. Si estás leyendo esto, probablemente ya sea demasiado tarde para mí. Pero aún puedes protegerte. Si alguna vez entras a un Carrefour y te ofrecen trabajo en el turno nocturno, recházalo. Si ves a empleados con miradas vacías y sonrisas demasiado amplias, sal inmediatamente. Y si alguna vez, en cualquier lugar, a las 3:33 de la madrugada, escuchas a alguien llamándote por tu nombre completo, no respondas. Acabo de verlos desde la ventana de este motel. Están ahí afuera, rodeando el edificio. Todos ellos. Y ahora hay uno más, alguien que no había visto antes. Tiene mi cara, mi ropa, mis movimientos. Me está mirando directamente mientras escribo estas últimas palabras. Sonriendo. Esperando. La verdadera 5ª regla era la más importante. No reconocerlos les quita poder. Pero ahora lo entiendo todo. No era solo sobre no reconocerlos a ellos. Era sobre no reconocer en lo que te estás convirtiendo cuando pasas demasiado tiempo cerca de ellos. Porque la transformación es sutil, gradual. Empiezas a ver cosas que no deberías ver, a saber cosas que no deberías saber. Y un día, te das cuenta de que el reflejo en el espejo ya no eres tú, que te has convertido en uno de ellos. Y lo peor es que una parte de ti lo anhela. Mi doble está ahora junto a la puerta de mi habitación. No recuerdo haberla abierto. Su sonrisa se ensancha más allá de los límites de un rostro humano mientras se acerca a mi cama. En su mano sostiene una hoja de papel. Las 5 reglas, con la 5ª modificada para que coincida con la versión que me dieron cuando empecé a trabajar. La cadena debe continuar, Daniel, dice con mi propia voz. Pero ahora, será nuestra cadena, nuestras reglas. Intento gritar, pero mi garganta no responde. Intento moverme, pero mis extremidades se sienten distantes, desconectadas. Mi visión se oscurece por los bordes mientras la figura se inclina sobre mí. Lo último que escucho antes de que la oscuridad me reclame es un susurro. Bienvenido al verdadero turno nocturno, Daniel. Este nunca termina.